Lunes 5 de enero de 2026. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículos del 12 al 17 y versículos del 23 al 25. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: «Conviértanse, porque está cerca el reino de los cielos». Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama se extendió por toda Siria y le traían todos los enfermos aquejados de toda clase de enfermedades y dolores, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los curó. Y lo seguían multitudes venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, el Evangelio comienza en este año mostrándonos el itinerario apostólico de Jesús que sucede justo después del arresto de San Juan Bautista. Es curioso porque estamos en el capítulo 4 del Evangelio de San Mateo y solamente hasta el capítulo 14 San Mateo nos contará cómo fue que arrestaron a Juan Bautista. No obstante, el evangelista nos cuenta esto para explicarnos por qué Jesús desarrolló su ministerio público inicialmente en Galilea. Vamos a entenderlo un poco. Galilea se encuentra al norte de Israel, mientras que Judea se encuentra al sur de Israel. En Judea se encontraba algo así como el centro económico, político y religioso de Israel. Allí estaban las grandes escuelas rabínicas y por supuesto allí estaba el templo. En cambio, Galilea era vista con un cierto desprecio por los judíos de Judea, porque hacia el siglo 8 a.C., Galilea había sufrido innumerable cantidad de deportaciones y una especie de mistificación pagana. Es decir, gentiles arameos, itureos, fenicios, griegos, entre otros, habían ido a vivir allí y se habían mezclado con los judíos. Por esa razón se consideraba que los judíos de Galilea eran algo así como judíos inferiores. Por esa razón, hoy el Evangelio nos recuerda esa bellísima profecía del profeta Isaías en el capítulo 9, versículo 1, donde se dice precisamente que esta Galilea de gentiles que estaba en la oscuridad vio brillar una gran luz. Es que Cristo empezó su ministerio público precisamente allí. Vamos a meditar entonces tres mensajes de este Evangelio. Primero, sal de esas tinieblas. Segundo, conviértete. Tercero, Dios sana tu familia. Vamos con el primer punto. Sal de esas tinieblas. Amigos, entonces el Evangelio nos recuerda una profecía del profeta Isaías, que dice así: el pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Amigos, ya explicamos a qué se debe esa profecía. Galilea era vista como pagana, porque los judíos allí se habían mezclado mucho con otros pueblos. Y familia, es muy bello ver que justo en ese contexto de una Galilea mistificada, de una Galilea gentil, es allí donde el Señor comienza su ministerio público. Con eso el Señor nos está diciendo que Él va primero a aquello que el mundo desecha, a aquello que los sabios y entendidos del mundo consideran poca cosa. Tal vez esa Galilea de los gentiles somos hoy nosotros, que nos encontramos en esas tinieblas. Debemos decir que la primera y más grave de todas las tinieblas es la tiniebla del pecado, pero de esto hablaremos en el segundo punto de esta meditación. Ahora quisiera centrarme en otras tinieblas interiores que muchos de nosotros podemos experimentar, y hoy la palabra de Dios tiene algo que decirnos al respecto. Pensemos, por ejemplo, en la tiniebla de la soledad. Tal vez tú, querido amigo, estás rodeado de muchas personas y te sientes solo. Tal vez tú, querida amiga, tienes cientos de seguidores en redes sociales y sin embargo no tienes un solo amigo verdadero. Es increíble que en medio de la hiperconexión en que vivimos,
frecuentemente experimentemos esa soledad. Y es que esto es así porque, como decían algunos grandes filósofos, el corazón tiene un vacío que solo Dios puede llenar, solo la presencia de Dios puede llenar esas soledades profundas, esas soledades que no pueden llenar ni las fiestas, ni los amigos, ni los posts en redes sociales. Por eso el Señor lo dijo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 20. Yo les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Óyeme bien, hoy el Señor quiere iluminar esa soledad que experimentas con su presencia gloriosa, con su presencia bendita. Él está a la distancia de una oración, está a la distancia de que te postres y le digas, Señor, lléname este profundo vacío que siento en mi corazón. O tal vez lo que podamos tener en nuestro corazón sea las tinieblas del estrés, las tinieblas de la depresión. Y por supuesto que no desconocemos que pueda haber factores psicológicos que nos afecten. Y cuando los hay, es siempre bueno recurrir a un profesional. Pero también debemos reconocer que en muchas ocasiones el estrés, la depresión, tienen sus raíces en una escasa o nula relación con nuestro Dios. Por eso hoy el Señor viene a iluminar esa tiniebla. Y nos viene muy bien recordar lo que dice el Salmo 34 en el versículo 18. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Óyeme, esta promesa es hoy para ti. El Señor viene a iluminarte con esta promesa. También puede que tengamos miedo y que esa sea nuestra tiniebla hoy. Por eso, hoy la palabra en el profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10, nos recuerda otra bellísima promesa. Así que no temas, porque yo estoy contigo, dice el Señor. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Amigos, ¿cómo reconforta el corazón escuchar estas palabras al inicio de este año? Tal vez el año pasado fue difícil y este está lleno de retos, pero esas tinieblas en que vivimos serán disipadas con la presencia de Dios. Y esto nos lleva al segundo punto. Conviértete. Noten que el Señor comienza inmediatamente a predicar la conversión. Dice el Evangelio que desde entonces Jesús comenzó a predicar diciendo, conviértanse porque está cerca el reino de los cielos. Amigos, perdonen la insistencia en estas meditaciones. Perdonen que casi siempre terminamos llegando a lo mismo, la necesidad de convertirnos. Pero es que es evidente que en el Evangelio este es un tema central. Y es evidente que la conversión verdadera es capaz de sanar todas las soledades, todas las angustias, todas las tinieblas que podamos tener en nuestro corazón. En muchas ocasiones nosotros tratamos de podar aquellas cosas duras de nuestra vida, aquellas enfermedades espirituales, y nos vamos a las ramas, pero no llegamos a la esencia, al tronco mismo, que es la necesidad de una auténtica conversión. Cuando ésta se vive, entonces vemos que cualquier cantidad de dificultades de la vida se superan, porque ahora tenemos la fuerza del Espíritu Santo para batallar. Y no estoy diciendo que sean cosas como milagrosas, como que a partir del momento en que empezamos una conversión, pues nos dejaron de pasar cosas malas. No, señores, lo que les aseguro es que a partir del momento en que empezamos a vivir una conversión, ya tenemos a alguien que cargue la cruz con nosotros. Esa cruz deja de pesar tanto porque le hemos dicho a Jesús, ven a cargar conmigo la cruz de mi vida, ven a cargar conmigo esas dificultades. Ven y lléname de tu espíritu para poderme enfrentar a las dificultades que se avecinan. Y experimentas la presencia de Dios y con seguridad absoluta sientes la presencia del Espíritu Santo que te fortalece. Naturalmente, esto es más que un sentimiento. La conversión produce bellos sentimientos, pero es mucho más que un bello sentimiento, porque implica una transformación moral en nuestra vida. Amigos, a mí me parece muy completa la definición que da de la palabra conversión el documento de Aparecida en el numeral 278. Y así dice, conversión es la respuesta inicial de quien ha escuchado al Señor con admiración, cree en Él por la acción del Espíritu, se decide a ser su amigo e ir tras Él cambiando su forma de pensar y de vivir, aceptando la cruz de Cristo, consciente de que morir al pecado es alcanzar la vida. Hasta aquí el documento de Aparecida. Y les digo que me parece una definición muy completa porque parte del encuentro personal con Cristo. Convertirse no es solamente cambiar ciertas conductas, es primero encontrarme con Jesús, sentirme amado y responder a ese amor. Y ahí sí,
en la respuesta de ese amor debe haber un cambio ético, porque el apóstol San Juan en su primera carta, en el capítulo 2, versículos 3 y 4, nos advierte: vean cómo sabremos que lo conocemos, a Jesús, si cumplimos sus mandatos. Si alguien dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandatos, ese es un mentiroso y la verdad no está en él. ¡Qué tremendas palabras! Pero familia, no nos asustemos con esto, porque el Señor sabe que por nuestras propias fuerzas somos incapaces. El Señor sabe que si no es con la ayuda de su gracia, entonces esos cambios en nuestra vida no se obrarán. Y debemos reconocerlo con humildad. Debemos decirle, Señor, te conozco. Señor, me enamoro de ti. Señor, me encanta lo que dices. Pero Señor, por mis propias fuerzas soy incapaz de hacer esto que me estás pidiendo. Dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Que este sea el lema de este año. Dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Tú me pides esto, Señor, entonces dame la gracia de hacer esto que me estás pidiendo. Me pides más pureza, me pides mayor generosidad, me pides dejar este vocabulario sucio que manejo, me pides dejar la mentira. Señor, voy a hacer mi esfuerzo, pero tú concédeme la gracia, que mi débil esfuerzo, unido a tu gracia, será capaz de lograr aquello que me estás proponiendo. Dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Tercero, Dios sana tu familia. El Evangelio concluye diciendo que Jesús recorría toda la Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Queridos amigos, necesitamos que venga Jesús hoy a nuestra casa a sanar toda enfermedad y toda dolencia de nuestra familia. Tal vez tenemos familias enfermas y, a decir verdad, es posible que hayamos intentado todo para sanar esta familia y no lo hemos logrado. Porque falta que el médico de los médicos, el único que la puede curar desde la raíz, el único que la puede iluminar en medio de sus tinieblas, el único que puede venir con la fuerza del Espíritu Santo a cambiarla, falta que Él, Jesús, venga a ser el centro de nuestra familia. Queridos amigos, no es posible ser sanado si no seguimos lo que el médico nos indica. No es posible recibir la sanación si es que no cumplimos con la receta del médico. Y está clara la receta del médico divino en la palabra de Dios. ¿Cómo queremos que nuestra familia se sane, sea curada de toda enfermedad y de toda dolencia, si es que todavía no leemos la palabra de Dios en nuestro hogar? Si la palabra de Dios, que tiene la solución a todas nuestras enfermedades familiares, es relegada, postergada, ni siquiera la tenemos en el hogar, ni siquiera la leemos, ni siquiera la meditamos, ¿cómo es posible que vamos a encontrar sanación? Muy difícil, queridos amigos, muy difícil. Hoy el Señor nos está diciendo que debemos poner la palabra en el centro de nuestra familia. Palabra y Santo Rosario, dos elementos indispensables para vivir este año en armonía familiar, para sanar las discordias, para curar los odios, para sanar las rencillas que tenemos en nuestra casa. Créanme, solo la gracia de Dios lo puede hacer, pero para ello, palabra de Dios y Santo Rosario. Y si al principio nadie quiere escuchar la palabra de Dios, si al principio nadie quiere reunirse a orar el Santo Rosario, no te des por vencido. Empieza tú solo. En la sala de tu casa, empieza leyendo la palabra. Invita cordialmente a los tuyos. Empieza rezando el rosario. Invita cordialmente a los tuyos. Tal vez se te una hoy uno, mañana otro, pero hazlo con persistencia, y la misma gracia que trae la lectura de la palabra y la misma gracia que trae la oración del Santo Rosario será la que finalmente sanará ese hogar que tanto necesita de la acción de Dios. Y si tal vez no sabes qué decir de la palabra, pon un audio como este. Invita a toda tu familia a que escuchen 10 minutos, 12 minutos, 15 minutos en el día un audio como este. Y tal vez allí encuentren respuestas a las preguntas más profundas que tienen sus corazones. Oremos. Amado Señor, hoy nos presentamos ante ti, en medio de la profunda oscuridad en que vivimos. Queremos suplicar que ilumines esas oscuridades de nuestra alma, esas oscuridades de nuestra vida, esos miedos, esas angustias, ese estrés que mantenemos. Solo en ti encontramos las respuestas a las preguntas más íntimas de nuestro corazón. Y sabemos que para ello necesitamos empezar un proceso de conversión. Solos no somos capaces, pero con tu ayuda, Señor, con tu fuerza, todo lo podemos.
Ya lo decía el apóstol San Pablo, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Todo lo puedo en ti, en quien recibo gracia y fortaleza. Finalmente te quiero suplicar, Señor, que sanes mi familia. Sé que tienes poder para hacerlo. Yo hoy, postrado ante ti, te suplico esa gracia. Al iniciar este año, empieza a sanar los corazones de cada miembro de mi familia. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces. Primero, sal de esas tinieblas. Segundo, conviértete. Tercero, Dios sana tu familia. Compromiso. Yo les invito para que a lo largo del día repitamos esta frase. Jesús, Hijo de Dios, sana mi familia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.